A partir de este momento, Es la hora. La segunda temporada de... Que se vayan todos, que se vayan todos. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que se vayan. Todos. Las voces que escuchan son las voces del Club de Habladores. Club en el cual tenemos hoy gente desde Canadá, como Cucha, Manuel desde Valencia, Clearwater, Florida, desde Yarman, que no sé dónde queda Yarman, desde San Cristóbal, Barinas, y toda la gente que se ha unido entre nosotros a través del Zoom, también a través del Twitch, como Dargors. Los nombres en Twitch siempre son la cosa más impronunciable del mundo. Jamás fueron diseñados para esto. Sigibat, Oxex, Pedro Sox. Aquí está. Acabas de invocar una vaina. Sí, algo pasó. Nosotros hoy vamos a hablar de algo que me parece un temazo. Creo que lo hemos tocado con cosas para chapear, u objetos para chapear, frases para chapear, pero en este caso es la historia de los símbolos de estatus. Yes. Y hay mucho de qué hablar aquí. El primero en la lista me parece encantador, que es piñas. Piña. En el siglo XVII y XVIII llegan de la colonia piñas. Obviamente después de ese viaje en alta mar no llegan en el mejor estado. Hay uno que otro invernadero que logra el calor suficiente, etcétera, en Europa donde se cultivan, como ocurre con los aguacates, con el aguacate chileno. O con las manzanas que se cosechan aquí, que son unas cositas así. Me imagino una piñita chiquita. Pero lo interesante es que la piña se ponía como centro de mesa y no se comía. Bueno. Inclusive se estaba pudriendo, pero era una piña. Claro. Exactamente. Tengo plata para una piña. 5,000 libras esterlinas actuales, unos $8,000 costaba una piña. Bueno, para y- dejarla pudrir, me imagino yo que era el antecesor de la uyama. Y poco se habla de que esa es la razón por la cual Bob Esponja vivía en una piña. Ah, ahí Bob está. Esponja vivía en una piña. Sí, sabía debajo eso. del mar. Pero, Una piña que cayó de un container, seguramente. claro, pero a lo que me refiero es que debajo del mar una piña se pudre aún más rápido. Pero vivió ahí bastantes temporadas. La Ok. tenía bien conservada. Una En el- piña. en Entonces, que ajá. con la papa, porque no se comían la piña. No era que la piña llegaba podrida y bueno, llegó podrida, vamos a dejarla ahí que, como símbolo de estatus de que tuvimos una piña. Pero con la papa pasaba que los españoles empezaron a importar papas de Perú y no se las comían. No. Utilizaban las flores de la papa para hacerse sombreritos y maricones. De hecho, no recuerdo si fue en Francia o digamos que la forma de lograr que la gente comiera papa fue prohibirla. Exacto. Que el rey Puede prohibió la decir papa. que era un cultivo exquisito, que lo comía mucho el rey, pero que nadie, por favor, no toquen las papas, que son para los nobles. Eso fue una idea de una mamá. Claro, 100%. claro. No sé quiéncita le gusta. Bueno, si a ti no te gusta, lo regalo. Ah, no sé quiéncita le gusta. Clásico. Sí. Clásica Claro. estrategia. Clásica La piña. estrategia. Pero fíjate, era hasta que se pudriese y la piña, entendemos que la piña es una fruta que puede pasar bastante tiempo. Aguanta. Aguanta, o sea, que es como, insisto, era la antecesora o de la auyama, que la pone ahí para aguantar los malos espíritus. Y con la verdad que con las defensas de la piña, O sea, era para mí probablemente de los mejores chistes de la Varela. El sí. de que a la piña lo que le faltaba era gritar. O sea, la piña tiene pullas, tiene como una sábila pillúa arriba. Y pues que si igualito llega un negro y ¡pac! Le pega un machete y se lo da una catira. ¿Sabes? Que la piña hizo todo Sí, lo sí. posible y no hay manera. No hay La manera. piña parece una quinta de Prados del Este. Ahora, ¿quién lo utilizaba? Ricos, personas con mucho dinero. Se cultivaba, era particularmente popular en el siglo XVII y XVIII en Inglaterra y Holanda, donde había los invernaderos que podían medianamente criarlas. Pero lo interesante es que llegaron a costar 5,000 libras, que para ese momento eran $8,000. Correcto. ¡Wow! Sí. O sea, $8,000 es plata. Plata. Es que- plata. ahorita. $8,000 es un carrito. No, en esa época costaban el equivalente actual de $8,000. No era que costaban $8,000 en esa época. O sea, $8,000 ahorita, pero sigue $8,000 siendo... por una piña, hermano. $8,000. Se ponían Wow. en un mantel durante meses y se permitía que se pudriera hasta que fuera insoportable porque no botes la piña todavía que todavía le queda viva. Eso es como cuando llegas a un matrimonio y te traes que si una flor muy, muy rara, una ave del paraíso, una cosa, que no importa que se esté muriendo, pero déjala ahí, chica. O sea, que se sepa que una salió, Sí. que se sepa que uno fue. Y la gente que no podía comprar una, podía alquilar una piña. Y si eras de los que criaba piñas en el clima del Reino Unido,
eras la persona más querida de todo Eso es como tener un bodegón, Como Oriol. la gente sí, que en tu tiene- casa. Bueno, lo del bodegón en la casa, ríete, pero sí hubo, Rey se acordará, la moda de la tasca en la casa. Es decir, había varios niveles. Había el carrito de bar o la mesa que... Yo tuve una novia, mi primera novia, que la mesa de la salita que tenían hacia el patio se abría y subía con el mismo mecanismo, que hay que abrir la cara, un bar. Y yo recuerdo la primera vez, en mi casa nunca hemos sido de cultura de caña. Nunca. O sea, había un carrito con unas botellas siempre que venía un invitado. El padre Ugalde le gustaba el ron, el muco, que era de carúpano, al otro. Pero era, o sea, no era una costumbre aquí beber. Entonces, claro, para mí fue aquí que, ¿dónde estoy yo? Claro. Esta gente se echa palos en serio. Y ese era uno, tener un barcito detrás de un gabinete. Luego estaba el carrito, la gente que tenía el carrito completo con hielera, tal. Abajo tenían limón, etcétera. Y estaba el nivel de tener un bar. Pero había familias que se fueron al nivel de tasca. Es decir, era el mesón o el Muro No. de ladrillo. muro. Vamos bien. Vamos Muro muy de bien. ladrillo. Muro de ladrillo. Si se le puede hacer un arquito. Claro. Con las copas No, guindando, es que hay dos, ¿no? Ok. Está el aplique de madera arriba con arquito y copas guindando. Ujú. Vas muy bien. Pero inclusive para separarlo del resto del espacio, le ponían su arco. Que además era muy divertido porque había casas en las que realmente no cabía la bendita tasca. Pero entonces hacían la tasca y se comían una sala. O sea, entre el arco y la vaina, la sala quedaba en 2 poltronas. Exactamente. Y la tasca era en realidad una barra para 5 personas, colgar un jamón curado, porque si esto va a ser una tasca, y afiche de toros, torero. ya sea uno real Personalizado. o el personalizado, con los nombres José de... Rafael Briceño, No, el pero- Matatán. Exacto, tenía el apodo. Ah. Cuquito Briseño. ¿Y quién te ponía ese apodo? Eso lo hacían en ferias aquí. Curra Rollero. O lo hacían en España. Te lo hacían en España, en Madrid, cerca de Las Ventas, que es el principal espacio taurino de Madrid. Había tiendas donde tú entrabas y te hacían el afiche y entonces demostrabas, uno, que habías viajado, Ujú, porque tienes un jamón curado ahí colgando, y le ponías baldosas claro. sevillanas para demostrar que no solamente fuiste a Madrid, sino fuiste a Sevilla. Baldosas que decían, en esta casa, Refrancito. refrancitos. O sea, Si a usted no le gustan los perros, recuerde que está en su casa. El de que cosas si me así. es feliz, me es contento, pero por No, favor ese me es de baño. adentro. No, Ese- en el, ba- ese en de el bar baño, ese no. Pero el bar tenía Pero su ese bañito al estilo, lado ¿no? y le ponía claro. Ok. Hoy Ah, no fío, mañana sí. aquí manda el esa es hombre, buena. aquí manda el hombre porque le dio permiso a la mujer. Ese tipo de pendejadas que, bueno, pero era el símbolo de estatus tener ese espacio completo Título de allí. estatus de muy clase media. Muy clase O sea, media. el que si tú tenías eso en tu casa, tú vivías en Montalbán, en Juan Pablo II, y te gustaba pararte en el balcón a decir, soy clase media. Mira, aquí nos dice Ah, Rafael Lira, en la maestranza de Maracay te hacían esos afiches. Claro. ¿Ok? Yo no confiaba en nadie que no tuviera un carrito con botellas de ron antes en Venezuela. Me encanta que William... Pero bueno, William, te fuiste a Aberdeen, Escocia. Tampoco es que allá no beben. Exacto. Valentina sería morenita de Guatire. Me gusta. Morenita de Guatire. Y había jamones curados que eran de yeso. Esa era la parte más Ah, que divertida. era de no. mentira. Sí, que eran de mentira, que era parte de generar toda la decoración. Y el más osado, el que le metía más, ponía la cabeza del toro. Una cabeza de toro, Bueno, pero obviamente. así también hay las tortas de los matrimonios. Se usa o se estila el hacer la torta de foami y solo dejar un pedazo que es Para el que van sea a torta. cortar los sí, novios. ya eso me parece... Bueno, Voy a invocar el espíritu de mi amigo Rafael Jiménez, el vampiro. Y voy a hablar del polvotristismo de la clase media, porque no solo del bar pasaron a una abominación que era la mini mesa de pool. Porque la gente con billetes que tenía casas y vivía en casas espaciosas, tenían muchos o algunos, tenían su mesa de pool. sí. Pero la clase media adoptó una mini mesa de pool, que era una Sí. cosa, que era un taquito así, una Era una el tamaño cosa de un tan- futbolín. Exacto, una cosa Era tan- más pequeña que un futbolín. porque somos tan marginales en la clase media. Bueno, ¿verdad? porque no puedes tener la... Pero vete para un bar y juegas pool en tu bar. Vas a que tener eso en tu además, casa. la mesa de pool, desde el punto de vista de mudanza, o sea, para que lo sepas, lo que tiene debajo del fieltro de la mesa de pool, si es una buena mesa de pool, es un mármol. Es una piedra que puede ser, que tiene que haber sido alisada, tal. Ujú. Poner la mesa de pool, que te la instalen, era lo mismo que instalar un piano de cola. ¡Hala! Que también el piano de cola era un símbolo de que esta casa es otro peo. No, nunca O sea, había tuve el amigos de tecladito, tanta había el alcurnia. tecladito donde el chamo aprendía, clase media. Casa con piano de cola.
Saludo a la familia Acedo Machado Mendoza. Hermano, cuando con ese llegaba a esa casa apellido. había el piano de cola. Yo recuerdo que yo llegué allí con un amigo, se me fue el nombre, compañero de clase. Y él ve el piano de cola y me dice, gracias. En ese momento me dijo, gracias por traerme. Porque claro, él era tecladista, pero él dijo, no, yo más tarde me siento allí. Y el pana se sienta y a él le gustaba la composición, le gustaba, y empieza a tocar como unas cosas delicadas, un jazz, una broma, y como 3 personas. Chamo, el piano merengue. Y él, Pim, 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 pim. Ah, no, mentira, exacto, eso es Mario Bros. y él me decía, qué desesperante, la gente no entiende lo que significa el piano merengue para los que tocamos piano. Claro. Yo tenía un amigo que era violinista y en el salón, cuando él llevaba el violín, siempre le pedíamos el zancudo loco. Que ese era así. Oye, pero es una maldad porque probablemente se metió a violín para que no fuera pianista y le Sí. pidieran el piano La merengue. verdad. Y encontraron el equivalente al piano merengue en violín. El zancudo loco wow, basta. Es una Que maldad. si yo tuviese, o sea, ¿Cuál es el zancudo loco? ¿La puedes la tararear? de tarara, tan 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 taran, tan 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 zancudo. Sí, eso era como un clásico. Necesito Chazán en este momento. Juan Caldera dice, en La Pampa Argentina tengo un cine en mi casa. Esa sí fue una en un momento determinado. Se la vi a Con los primeros un proyectores. comediante venezolano bien proyectado, bien de mucha alcurnia, gran comediante. Eso tiene una sala de Pero cine en su en casa. lo que llegaron las pantallas LED gigantes, debe dar mucha rabia. Haber sido el tipo que le terminaron su sala de cine con su proyector de 3 colores. ¿Te Ujú, acuerdas? Que eran 3 claro. colores, que era lo mismo que tenían los superculos gigantes, pero ya los sacabas y proyectabas. Con tus butacas, con tu broma. Tuviste que apartar un cuarto para eso. Y sale la pantalla LED de no sé cuántas pulgadas ahí mismo. Exacto. Cuando te lo terminaron. Que da una maldad aquí que, mano, no me hagas esto. Porque la pantalla LED tenía tanta mejor imagen que esos proyectores. Y nadie quería reconocer que esos proyectores no se veían bien. Nadie quiere reconocer que estos proyectores, la imagen era débil. Sí. Tienes que apagar todas las luces y pedirle a la gente que el reloj, por favor, no prendas la linterna porque no vemos. Y Ok. de repente Mira, llega la pantalla LED y acaba con todo. Tenemos a Juan Caldera mostrándonos, haciéndonos un tour por su cine. ¿Y eso lo estás grabando? Ah, pero Bueno. Juan Caldera es un tipo próspero. Coño, Juan Caldera, pero no jodas. O muy cinéfilo, Del di la hombre que verdad, estaba Juan. haciendo facturas Activa el otro micrófono día. y dinos si es cinéfilo. Y además los afiches. Lo que te falta es un cuadro de 2 Recording in perros jugando progress. cartas para convertirlo en bar. Damn. Mira. No, pero una cosa Ahí falta seria. juego de gemelas. Falta juego de gemela, Juan Caldera. ¿Ves? Un tipo Y próspero. la bandera de River. Perdón. Perdón, me confundo. No le hagas de eso, boca, vale, de no boca. le hagas eso. Boquita. No te oímos, tienes el micrófono apagado, bro. Tienes obviamente tu propia máquina de hacer palomitas de maíz. No, la tengo que fabricar. Las tienes que fabricar. Me encanta que terminaste todo y la gente que ¿y no tiene máquina de palomitas de maíz? Ay, no. no. Está muy bien. Felicitaciones. No. Me gusta el espacio. Buen lugar para poner cuando les ponga en el Patreon el Bocón edición solamente para Patreon. Que ya algunos la vieron. Ahora me falta hacer una sesión para los de Europa. Gracias, Juan. Oye, pero y además tiene, mira, Indiana Jones. ¿Cuál es el que viene aquí? Estos son los afiches que tiene. Gracias, Juan Caldera. La gente aquí en Twitch también está fascinada con tu espacio. Mira, una cosa que no mencionamos. La taza en forma de teta. Había una cosa llamada el Guatacarazo en Puerto Puerto La La Cruz. Cruz, sí, señor. y era un sitio de comedia, De vodevil, de bochinche, bochinche, rumba, sí. o sea, de llevarlo a otro nivel. Y vendían una taza en forma de Lola que tenía el huequito en, lamentablemente, ya sabes dónde. Lamentablemente no. O sea, pero es que es horrible En el visualizar. pezón. En Claro, el pezón. si tú tienes una teta en forma, una Una taza en forma de teta, ¿dónde vas a poner un huequito? Para tomarte un trago Ya ahí. entendí, ya la vi. esto Ya es- la vi en mi mente. Exacto, Imagínate por que eso aquí digo, me costó llegar. lamentablemente, Que porque aquí hay una una vez teta que la aquí. visualizas no te la puedes quitar. Claro, o sea, el pezoncito es esto. Y entonces era una forma de saber que, o sea, mientras la gente que iba a Disney tenía una pegatina o un imán de Disney, o cuando salió el tope de la antena de Mickey en el carro, Tú tenías Antonella. yo fui al Guatacarazo. ¿Y el guatacarazo era que un burdel? No, ¿O- No, era un lugar de rumba, pero tenía animadores, es decir, la cosa era llevar la rumba, era como una hora loca todas las noches. Ok. Exacto. Y el que vendieran esa taza, te voy a decir, en términos de mercadeo, hay que estudiarlo. Porque esa taza puso el Guatacarazo en el mapa. Es decir, Ujú. nadie sabría lo que es el Guatacarazo
si no fuera porque vendían esa taza o te la daban a la Claro. salida. O sea, tú no podías no haber ido nunca a Puerto La Cruz y sabías por referencia de los bares de tus amigos en sus casas que existía una vaina que se llama el Guatacarazo que vendía una taza con una teta para tomar curda ahí. Una Pero se belleza. armaban buenas rumbas en el Guatacarazo. O sea, no te estoy hablando, o sea, Esto es pre-teléfono celular, cuando éramos felices y lo pre-cámaras todo el sabíamos. mundo. Claro. Yo no, esa gente... Pero bueno, esto, lo que viene me encanta, que son ruinas falsas de castillos. Esto esto se le llamaban follies, que son estructuras que en el siglo XVIII, siglo XIX, en el Reino Unido, en toda Inglaterra y en Alemania, en algunos estados de Alemania, los ricos y famosos y los nobles compraban o mandaban a hacer. O sea, yo compré una finca. Esta finca le falta algo, porque esta finca no tiene como historia. Entonces, mandaban a hacer un puente derruido, un castillo a la mitad, una torre de centinelas cuyo único objetivo era, Adornar. uno se ríe, pero mira, yo recuerdo haber visto en San Antonio de los Altos, una urbanización que la diseñó alguien como para carritos de golf, Ujú. porque las calles, si tú entrabas, o sea, yo imagino que toda esa gente salía a la misma hora y entraba a la misma hora, porque no se podían mover los Ujú, carros. ok. Ok. Y te estoy hablando, casita, acera de 80 a 90 centímetros, y alguien ponía una fuente. Una fuentecita frente a su casa que hacía que tenías que casi que pasar por el carro que estaba estacionado para poder seguir usando la acera. La fuente en nuestro país es el equivalente a esto. El hecho de que tenías una casa en Macaracuay y le ponías enfrente una fuente romana, porque además la ponías con el angelito, el niñito haciendo sus necesidades, una mujer, la clásica con la mujer con la ánfora Ujú. haciendo así y el agua cayendo. Y Que por también alguna razón la mujer siempre estaba con el pecho afuera. un pecho O afuera, sea, la porque tipa era le cae el agua de la ánfora, pero ella tenía que estar desnuda porque si no, entonces... Es que ella fue para el Guatacarazo. tener una chimenea en Maracaibo, nos ponen por aquí, por ejemplo, Gustavo. O sea, el poner, no, y si ocurría, gente que ponía chimeneas falsas en la casa. Sí. O sea, le estás dando un barnicito de esto tiene historia. Claro. Y ahorita el equivalente es poner un video en YouTube de chimenea durante 3 horas. Sí, mi sea, novia eso- lo hace y debo decir que Calma. tiene un efecto, el Sí, chirrispoteo del... suenan las llamas. Sí, sí, sí. Sí, 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 el es bien. efecto es de calma, el efecto. Hay que Sí, reconocer sí, que hay eso, que reconocerlo. y- Igual no podemos tener una pero no puedes condena dejar de fogata dentro de pensar. la casa, o sea, Deja- ¿qué te puedo decir? Cuando yo vivía en Estados Unidos y yo veía que había canales que ponían ese video en Navidad, y yo pensaba, bueno, alguna familia lo pondrá ahí de fondo y se la tripa, pues tenerlo. Pero no podía dejar de pensar en la gente sola, pasando frío porque no tiene gas o con 90 mantas viendo eso, y me deprimía. Me deprimía ver la fogata porque inmediatamente me ponía a pensar en la persona en la peor situación del mundo para ver eso. Claro, claro, porque lo que pasa es que ahora se proyecta en televisores LED de pantallas planas de bajo Claro, consumo. Pero si tú ponías esa pantalla de la fogata en un televisor culón de 45 pulgadas, Blanco y negro. También En Forrest Gump está esa imagen. sentías el calor del televisor. En Forrest Gump, cuando visita al teniente Dan está viviendo el cheque de ser un veterano que quedó sin piernas. Y hay un momento Dan, que están los dos ahí. Se fueron las chicas porque Trump, oye a mí, Forrest Gump, Forrest Trump, dijo una locura y los tipos se quedan viendo, queda de fondo la pantalla con la fogata en blanco y negro. Dice, fogata en blanco y negro es una señal de depresión. Sí, Sí. no, ya. Claro, es señor en la panadería en el mismo mono del día anterior. Con Así los que prende un fósforo. Claro, quema algo, quémate. No, mira, no, está muy mal. Pero esto eran estructuras ornamentales enormes, sin ningún propósito alguno, excepto quizás servir de entretenimiento para los ricos. Vamos a hacer la fiesta en el castillo falso. Bueno, aquí también hubo gente que se hizo castillos. En el Había uno en Mérida hay un Macaracuay, hotel. había uno en la playa. El de la playa hay que darle crédito. Por Tacoa, yendo para Chichiriviche la costa, hay un castillo, una casa que tiene forma de castillo. Pero no te estoy hablando de un castillito, hermana. No, Este tipo no. empezó a construir y no paró hasta que se murió. O sea, No, y es en- el castillo. En Mérida también, en el Páramo, hay un hotel De San Ignacio, el Hotel San ese. Ignacio. Yo comí allí antes de que lo terminaran de abrir y el tipo empezó como motivado porque quería hacer un castillo. Luego dijo, bueno, vamos a hacer un restaurante. Luego se dio cuenta que tenía que pagar todo lo que seguía gastando en hacer un castillo en medio de San Rafael de Y Mucuchía. contrataba bufón, sirvientes. Porque Es- tienes que ir con la temática. En San Cristóbal había un centro comercial que era un castillo, no sé, me imagino que ya no existirá, pero cuando yo tenía... Ah, mira, ven, San El castillo Cristóbal. Pelizari, nos dice Eric Ahí Hernández está. desde San Cristóbal. Sí, sí, sí.
Está To- metido todavía muy en existe. mitad de la montaña. Pero todavía existe, Eric, porque yo fui cuando era un chamo y era un castillazo. Ay, qué fino, qué bueno. Ojalá todavía haya que sea un traqui ahí, un tijerazo. Una Ahorita es cosa. el Camelot. El El plan del Aladín. Es que Aladín. en Guatire es el Camelot. Claro, el Ah, tener sí. torres falsas. Ajá. Claro, pero esto es llevarlo a otro nivel, De una porque vez esto de vamos a vaina hacer me un muero castillo en falso. ese Y Camelot. es muy fantasioso. O sea, uno pasaba de chiquita y que "Ay, yo quiero vivir ahí como una Porque tú te princesa". quieres, cuando tú eres noble o nuevo rico, tú quieres agarrarte al hecho de que nosotros tenemos historia. Claro. Me explico, de que es como la gente que se manda a hacer, entras a casas, y aquí sí pasaba antes, no sé si sigue pasando, que se mandan a hacer un estudio heráldico de cuáles eran los Ah. escudos de los apellidos. Mi familia Y es mandan a larguísima, pedir a una asociación, porque era una asociación internacional, no era cualquiera. O sea, tú mandabas a pedir, miren, yo soy tal, aquí está mi pasaporte, aquí está mi árbol familiar, árbol genealógico, por favor, mándeme el escudo. Entonces, entrabas a casa y tenían marcado un escudo, que los Sánchez, que hermano, pero deben ser tantos que esto aquí, Ay, no. Claro, creo que eso funcionaría más si tu apellido es raro. claro, No, bueno, Ahí está. imagínate. Eso es un Vecchionache. Ay, Vecchionache. no, qué fastidio. el escudo de los Vecchionache. Rollero. Vamos a buscar el escudo de los Vecchionache. Vamos a simplificarnos la vida. De verdad, estoy casi. Mira, pero cada vez estoy más el frustrado. castillo Pelizari El que nos Pelisí, envía, vale, yo me acuerdo, era bien chévere. ahora Ignacio lo tiene que poner en pantalla porque Era el que bien nos manda por aquí. divertido. Yo fui chamo y me sentía literalmente como en un castillo, casa del terror. Ahora, estos folies no solamente eran castillos, podían ser puentes secos, es decir, un puente sobre un espacio seco. Ok. Un puente, bueno, pero piensa la gente que se manda a hacer un lago artificial. O el pozo de los deseos. Un pozo de los deseos, que pozos también lo he visto, pozo frente a casa lo he visto, no Sí, solamente sí. la fuente, pozo frente a casa. Un obelisco, una grota, una torre, inclusive hasta una pequeña choza como si fuera una cosa bucólica campesina. Ujú. Y aquí viene la parte que me parece, normalmente guardamos lo mejor para Patreon, pero a mí esto me parece lo mejor. Yo esta no la vi venir. Yo muchas de estas las había leído, visto por encima, pero esta no lo sabía. Tener un ermitaño. Esa me encantó. Un ermitaño ornamental. Entiéndase una cosa. Un ermitaño era una persona que se retiraba a la soledad para un mayor contacto espiritual con Dios. En otros casos se les considera los druidas, es decir, los que quedaban todavía de las religiones celtas viejas, los brujos. Un Como Gandalf. unos duendecitos. No, un Gandalf. Ok. Tener un Gandalf, pero Gandalf es gris. No es como un Claro, gnomo. el gris. No es como un gnomo. No, no. Ok. No es como un gnomo. O tener un gnomo vivo, porque el paso siguiente de esto es yo quiero un enano vestido de gnomo dando vueltas por el jardín. Que cobre por hora. Que mis invitados digan, ¿tuviste el gnomo? Ah, ¿lo viste? Esta casa viene Exacto. con gnomo. Eres la elegida. ¿Tu casa Solo no los tiene elegidos gnomo? lo pueden Ay, ver. es que claro, tu casa no tiene. Es que claro, tu casa no tiene gnomo. Mira esto, mira esto. ¿Gnomo, ven? Así. Esa soy yo chapeando con el gnomo. Anoche me Ven desperté acá, mi cosito. porque el gnomo y el gato estaban peleando. Los vecinos se quejan mucho porque el gnomo y el gato pelean mucho. Y alemanes, Ya va, que ¿qué? ¿Qué? No, se lo mandé yo. ¿Alguien? Ah, no, vota esa persona. Es que puse el link en Twitter a ver quién llegaba y llegó un imbécil. What? Ah, no, vale, mira. Mira, pero sigues mandando. estamos siendo víctimas de un ciberataque en este momento. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Por eso hay que mantener la exclusividad. Sí, Por eso sí. hay que cobrar. Ese es el problema del polvotristismo en la clase media. No podemos seguir así, muchachos. El polvotristismo. Ya lo lograste sacar. Hemos mejorado el contenido, Rodri Marlo, qué feo. Es que estamos estrenando el OnlyFans del podcast. Entonces tenemos que tú contratabas un ermitaño y le ponías unas tareas. Ajá. Primero tenía que vestirse con ropa que se viera Sí, desgastada, con- cruda, Con yute. con yute. Se tenía que vestir con Exacto. yute. No se podía lavar el pelo ni bañar, sino verse como casi un silfo, que era un tipo Exacto. de duende de los bosques. En algunos casos se les prohibía hablar con la gente o era el que daba el tour del jardín. Y debía saberse todas las plantas del jardín para que tuviera como el tupé de que esto no es un jardín, este es mi herbolario de donde yo hago mis fórmulas. Qué bueno el performance, ¿sabes? Que tú, como que decirle qué quieres que haga aquí, que toma, y esta bolsa de papelillos para el final. Es como un antecedente Así. es como un antecedente del parque temático, si te pones a ver. Claro. Es como un parque temático primitivo del tipo que está ahí y es Como la y Venezuela de obviamente- antier. algo así. Es una Venezuela de antier. Obviamente esto comenzó con alguien que se hizo un castillo, luego se hizo la choza y luego dijo, esto le falta algo. Le falta algo. O sea, este es el precursor de Disney que dice, no, aquí está falta gente disfrazada dando vueltas. Entonces lo tenías ahí contratado, daba vueltas
requería que no te arreglaras mucho, que llevaras libros pesados, porque el ermitaño se dedicaba a la lectura, Que a la- tuviera joroba. a la actividad intelectual, que en algunos casos predicaras, cuando vinieran los invitados, te lanzaras una prédica de algún salmo, etcétera. Y había restricciones como no te cortes las uñas o no hables con nadie. Esa era otra que podía ocurrir. Y hay, por ejemplo, ermitaños famosos. El ermitaño de Penshell, que fue contratado por el aristócrata Charles Hamilton. Su contrato estipulaba 7 años. Le vamos a contratarte por 7 años como ermitaño. Debías vivir en soledad, bajo condiciones estrictas, incluyendo nunca hablarle a los sirvientes, utilizar una bata hecha de pelo de cabras, una cosa osca completamente, y lo tuvieron que votar a las 3 semanas porque lo encontraron cayendo zapatos en el bar local. Pero también tú tienes que ser un noble. ¿Cuánto te tienen que pagar para que tú hagas el papel de ermitaño 7 años seguidos y pretendan que tú no te vayas a echar unos palos? En esa época, además, porque no es que, porque si a ti te dicen ahorita que a los 20 años tú dices, bueno, me pagan de repente lo que necesito para vivir el resto de mi vida, te jubilas a los 27 años y todavía puedes vivir cómodamente, por lo menos hasta los 50, y si vives la expectativa de vida hasta los 70 y pico, pero en esa época la expectativa de vida eran 30 años. O sea, tú trabajabas 7 años, era un tercio de la vida que se te iba ahí metido entre una cueva de, Claro, de piedra. esto es prevacuna, Sí, preantibiótico. sí. No, todo. Todo lo que es prevacuna, preantibióticos, hermano, a la menor pendejada, Te ibas usted pa'l se coño, iba, hermano. Un dolor de muela. Y te Dolor fuiste. de No, y el muela. verdadero actor de método también. Sí, Porque, sí. o sea, porque si tú dices, ok, si tú llegas y me dices, Valentina, te voy a pagar para que estés un año aquí viviendo como ermitaña, yo puedo fingirlo. No, y además Pero- tu currículum de improviso te ayuda. Claro, yo puedo hacerlo, de verdad que ese tipo de cosas, lo que me pongan. Pero cuando llega el punto en el que estoy actuando o me convertí en una ermitaña, o sea, ahora, ¿sabes? Como que... Bueno, es como... De repente ese era el plan, que mira, el contrato es por 7 años, pero lo más seguro es que ese hecho se quede ahí. Claro, porque Y lo vas- tú y lo vas sabes a que tener después de para el 7 resto de la años, ¿para vida. dónde se va a ir? Si ya ni sabe cortarse las uñas. Exacto. Ya está. Sí. Ya lo tiene. Esto es como la niña que acaban de nombrar diosa en Nepal, si no me Ujú. equivoco, que además es adorada por Diosa. budistas e Ni hinduistas. siquiera Dalai Lama, Dios. Y es una niña que, en este caso fue una niña de 2 años y 8 meses. Debe ser una niña de piel perfecta, dientes perfectos, pelo perfecto. Y van y la adoran hasta que llega la pubertad. Después que Y ahora es que permitieron, bueno, vamos a permitir que tenga un tutor y algunas amistades seleccionadas. Porque no salían sino nada más en los festivales religiosos. Entonces, ¿qué ocurría? La chama después, cuando le venía la pubertad y salía, no sabía cocinar, no sabía hacer nada de lo que las mujeres generalmente hacen y lo que buscan los hombres de ese lugar. No estoy diciendo que esté de acuerdo con el modelo, pero ese es el Pero mundo ya en el va, que ella vive. al alcanzar la pubertad, ¿qué le pasaba? Perdía La la retira, perdía se va por la deidad. puerta de atrás, pierde la calidad de diosa, se escoge una nueva diosa. Es el mistín. Pero bueno, pero ¿qué clase de dioses son esos, vale? Que a los 12 años se retiran. Bueno, ahorita está de moda, es como el santo millennial que acaban de nombrar. Sí, el chamo que también, hacía el páginas chamo. web para la iglesia se volvió Sí, pero santo. ese era un santo, pero después que se murió, no, Lo- no, Los no que a los milagros, 16, los como milagros si es que fuese- te activa el ¿qué clase VPN a de santo tiempo. es ese? Sí. Del grupo Menudo, que a los 15 años se tenían que retirar porque ya estaban muy viejos. Los Pero milagros es qué que te resucita un sinvergüenzura disco eso, duro. chico. Disco duro que no funcionaba. Aquí, que oye, santo. ¿Cómo se llama? Cada señora que olvide su clave de pago móvil le tiene que rezar al santo millennial. No. Ahí está. Ay, mira, era preciosa 23. Ahora, la noción de que tienes este ermitaño tiene un espejo en la contemporaneidad. En los 80, aquí no, pero en Hollywood y en Beverly Hills era muy común que la gente tuviera su propio yogi. Es decir, que se hubiera instalado en la casa un sabio del oriente que vino y las mujeres decían, no, quédate en mi casa, y le daban la casa de la famosa pool house, el cuarto y era caché, te daba caché el invitar a la gente que tienes que venir a ver a este hombre tengo un santo en la casa, y era un santo, pero un santo de los de allá, pues un tipo que comía muy poco y tal y qué sé yo, y decía 4 verdades que no, con decir cualquier pendejada en acento hindú, Claro. ¿sabes? La vida es lo que sigue. Y, ¿Quieres perritos calientes? exacto, Ay. es como Harry Potter, vamos a tirar esto en latín y ahora son hechizos. Ah, bueno, está bien, bueno, no ¿Tú hagamos ningún sabes esfuerzo. qué cosa a mí cuando yo llego a una casa y digo, esta gente tiene billete, o sea, que huelo el estatus cuando tienen tina, bañera, en sus baños. Para mí eso es burda Pero es de que, caro. no, pero es que en los 70
todo el mundo Sí, tenía todo el bañera. mundo tenía bañera. Ok. Porque todo Pero- tenía En espacio. casa El de mi espacio. mamá todavía hay bañera. Yo tengo una bañera todavía. Queda aquí una ¿Aquí? bañera. Sí, aquí queda una bañera Chamo, arriba. ¿ves? Es eso. O sea, mira, cuando fui a Puerto Ordaz, no, a Maturín, Claro. que me quedé en el hotel Claro, Luciano Junior, que me claro. dieron la suite y yo vi ese jacuzzi dentro de la habitación, yo ahí era el príncipe del rap. Llegando así que, ¿qué? Cállate. O sea, fue un día ¿Qué tremendo. es esto? Pero es que el jacuzzi Para mí también solita. fue aquí un símbolo de estatus. Ese aquí, fue un símbolo de de estatus la aquí. clase media, nuevamente. El jacuzzi. Y en Estados Unidos era un símbolo de estatus, pero era porque el jacuzzi no se instalaba dentro de la casa. El jacuzzi Claro. era un aplique. O sea, Exactamente. vamos a hablar de él más adelante. Pero tú tenías la piscina en la casa. Ya lo tocaremos. Ujú. Pero si querías llevarlo a otro nivel, piscina y al lado el aplique redondo de madera con el jacuzzi que era para entrar en el jacuzzi, no era la casa. Pero era outdoor. Era Aquí- outdoor jacuzzi. Aquí habían baños donde no podías poner un crucifijo así porque no cabía, pero esa vaina tenía un jacuzzi. Mira, y en la casa que hubo aquí, el apartamento que hubo aquí, que no fue uno, sé que hubo en varios casos, que compraban el super televisor culón y el televisor culón era, o sea, el rabo del televisor era esto que Sí, te era estoy más describiendo. rabón que ancho. Entonces, abrían un hueco en la pared, ponían la pantalla y todo el resto del rabo quedaba casi en el cuarto del niño. El Ay, cuarto del chiqui. niño recibiendo radiación o calor Calor. o qué sé yo, todo por allí. Mira, aquí Rafael Lira se tomó la molestia. Esa diosa se le llama una Kumari y se le cree que ella es la reencarnación siempre de Talehu, que es una de las pocas diosas que tanto hindúes como Ujú. budistas alaban. Y no pongan esa cara porque judíos, islámicos y cristianos, por ejemplo, reconocemos a Moisés y reconocemos a Abraham y a todos ellos. Abraham y a toda esa gente. Tiene siglos la tradición y la duración del rol es hasta que tiene su primera menstruación. Y entonces se vuelve mortal, pero además le echan esta vaina. La leyenda dice que los hombres que se casen con mujeres que habían sido kumaris mueren jóvenes. Entonces además salen, no saben mantenerse por sí mismas porque no han estudiado hasta ahora que por fin le permitieron el tutor Rosita era Kumari. y no se puede casar con nadie. Pecado. Al revés de las reinas de belleza que salen inmediatamente se casan. Lo que no duran es casadas con nadie. Pero eso es otra cosa. Bueno, vamos a tu favorito. Momias. El Joya. unboxing. Eso fue una joya. En el siglo XIX en Inglaterra hubo una cosa llamada la egiptomanía. Los victorianos con dinero invitaban a la gente, después de haber comprado una momia, para mostrarla en reuniones y vendría lo que se llama, con herramientas extravagantes, un experto a hacer el unboxing de la momia. La desenvolvían y me imagino que era como cuando abrías una bola de estas de la LOL que tenía varias capas y levantabas una capa que trajo un cepillito, igualito de que sacabas la momia que tiene anillo, ay, tiene un diamante, tiene la dentadura completa, tiene un bebé en el vientre, era una mujer embarazada. Qué fuerte. Qué fuerte. Ajá, y mi pregunta es, ¿qué hacían con la momia después? No, la ponían a trabajar también, seguro. La dejaban, la Te metían, la daban, metían en le daban una- al ermitaño para que se Al casara con él. ermitaño para que satisfaciera. No, vale, no hagas eso. Pero ciertamente la pregunta me parece muy válida y me imagino que hay un poco Sí. que uno ve una cantidad de momias en Una museos británicos. una chivera de momias, porque mira, ¿no? Y esto que... Es que sabes qué imagen Y llegar a tengo. la chivera de momia aquí que, mira, tú tienes un brazo derecho por ahí. Necesito un Oye, porque fémur. tengo un unboxing esta noche, pero el brazo de esta se me partió. Mi Tiene momia no se queda sentido. sentada, eso es bujía. Eso es bujía. No, pero ¿sabes qué imagen tengo ahorita? Que vi la serie de Monstruo de Ed, Ah, yo vi el Ed primer Gein, capítulo Ed capítulo. Jane. Ajá. El carajo No este me hagas que... spoiler, por No, favor. no, bueno, él era un monstruo. Sí, bueno, Y sí, fue, sí. o sea, fue incómoda de ver la serie. En él se basaron como 4 películas e historias y libros Que de si asesinos. psicosis, Psicosis y... el de la motosierra, ese. ese. Chainsaw Jason. y el del Silencio de los Inocentes. Y una historia real y cruda y horrible. Yo no sé Está por en qué. Netflix. Ok, yo tengo estómago para todo, pero yo he aprendido con Ingrid que no se deben ver esas vainas en la noche. Te deja cargado de una vibra. No, yo me lancé la del domingo todo el día. Ojo, yo mientras estuvieron estas niñas de viaje, me pegué una sobre una psicóloga que fue la precursora de que vamos a revisar el cerebro de los asesinos en serie, porque aquí puede, y ella encontró que en muchísimos de ellos había unas lesiones en un lugar particular. Ella fue la primera en hablar, ella fue la madre del Guasón. Donde te dan Ella el fue la lepe. primera en poner la teoría de, alguien podría preguntar si a este tipo le caían aguamazos de niño. Mm. Y fue encontrando un patrón en muchos de ellos. En otros ella misma decía, no, hermano, este es un loco.
Sí. un asesino, pero en muchísimos ella logró que no les quitaran la pena de muerte porque demostraba, este tipo ni sabe lo que hizo. Y Claro. fue la primera en hablar de personalidades múltiples, pero los videos son los videos reales de tipos con los que ella está conversando que cometieron una atrocidad, desarrollaron la personalidad que la cometió, no son ellos, y de repente llega la personalidad y yo digo, bueno, mira, hermano, si este hombre está actuando eso, se merece que no lo maten, porque lo que está haciendo a nivel actoral es algo tan increíble. Métanlo en microteatro. Y son, no, y verdad, y ninguna película que yo has visto, o sea, El silencio de los inocentes, no, papi. Los videos que muestran de asesinos en esta broma, ojo, pero es muy humano, pero yo después decía, ¿para qué ves esto antes de dormir? Pero qué curioso, ¿no? Porque fíjate que yo siempre he tenido la hipótesis, el pensamiento, la opinión de que, por lo menos en Venezuela, ese fenómeno del asesino en serie loco es muy poco común. Cuidado y no han Salvador Ángel. Y Y en educadísimo. los Estados Unidos es bastante común. Entonces, tiene que ver con algún tipo porque no vamos a decir que la mamá venezolana no le pegaba sus coñazos al carajito, pero la diferencia era la chola, el lepe, el coñazo con el puño cerrado, el manguerazo en vez de palazos por la cabeza. O sea, para mí tiene que ver cosas importantísimas Mira, ahí. ahorita que viene, que ya estamos en octubre y es el mes de Halloween, deberíamos hacer un programa sobre asesinos Asesinos seriales. en serie, de, weón. de asesinos en serie. Los asesinos en serie más estúpidos. También, sí. ¿Sabes qué me pegaba a mí cuando salió lo de Ángel, que aquí lo acaban de mencionar? A mí se me acercó el emo, no, mentira, el gótico Ujú. de la universidad, el alumno gótico, el alumno vestido de negros. Y se me acercó el tipo y me dijo, profesor, vio lo de Edward Ángel. Yo, sí, una locura, ¿no? Pero no se da cuenta que es nuestro primer asesino en serie. Como Sí, si yo fuera lo pensé en su Yulimar, como si momento fuera también. Yulimar Es que ganó una necesitamos ganar algo. Y yo decía, No, "Bestia". y no podemos Bueno, ganar en lo del esa. desayuno nos mató por eso. Sí, oye, por cierto, ahorita lo de Don Ángel fue cuándo, o sea, ¿en qué año más o menos? Hace como 20 años más o ¿Cómo menos. se vivió eso en el día a día? Como decir ahorita, ay, mira lo que No, pasó es en mira, Twitter. no o hay sea, redes No hay sociales. redes Por eso. sociales. Entonces puede haber un artículo en Venezuela Gráfica, Ujú. probablemente, algún artículo en Nacional, pero no podían, ¿sabes? No puedes estar 20 días hablando de eso. O Que sea, sí, hoy en día hubiésemos visto los pies que dejó el come gente ahí. 90 personas diciendo, yo fui en mi infancia, jugué con el Comegente. En aquel momento tú tenías el reportaje que hizo Radio Caracas como alerta, uno de esos Ujú. programas, Archivo criminal. archivo alerta, ¿no? criminal, una investigación completa, y el resto éramos todos hablando del asunto. Pero no había Exacto. tweet, no había nada. Y Hoy no en salía día material hubiese- nuevo. Imágenes sin censurar en un canal de Telegram. Había, Seguro. Hoy en día. había este fenómeno. Al año salía un programa especial. Si el tema era fuerte, no tenían excusa para ponerlo todos los días. Ahora sí, Claro. porque la gente es idiota, pero en aquella época era obvio que, mira, hay otras informaciones, no vamos a hablar de esto Claro. todo el año. Pero al año hacían, y hoy en alerta, al año de lo ocurrido en San Cristóbal, visitaremos a Don Ángel en la cárcel, donde está reformándose. Entonces, al año de repente salía algo. Pero se Sí, vivió sí. muy loco porque era, a ver, era nuestro primer... Y además con el parecido que tenía con Charles Manson. sí, no ayudaba. No ayudaba. Y eso hubiese convertido a Don Ángel en un ícono pop mundial. O sea, si a Charles Manson, por no hacer nada, lo convirtieron en una imagen de la cultura y norteamericana y del cine, a Don Ángel era para que terminara con la diosa esa chipuna en la India, sí, seguro. Claro, y claro, como al final terminó siendo como el asistente de la prisión, porque era sumamente manso, no era un tipo Sí, agresivo. nada. Terminó siendo como... es que era educadito, es como yo no me comía a la gente. sí, sí, Yo- sí. Yo no comía Bueno, pero es que es mujeres. andino. Tú puedes buscar al tipo Por más... eso. El andino va a ser, hermano, yo recuerdo un letrero que decía, se le agradece a nuestra distinguida clientela no escupir chimo en el establecimiento. Y yo, hermano, si están escupiendo chimo, no es muy distinguida la clientela, ni esto es un establecimiento. ¿Ok? Igual, yo lo digo, Es pa' chistazo. yo lo decía en Esto es rutina. una cera. Eso es rutina, pero porque me pasó en un avión, estar sentado aquí, un señor, una muchacha aterrizando por allá, y el señor me dice, disculpe, caballero, sería tan amable de darle un permiso a la dama que va a orinar. Y yo, wow, íbamos bien hasta orinar. ¿Qué va a miar? Y claro, era... Se está miando. Bueno, esto, por supuesto, se convirtió en una locura que tenía que ver con la egiptomanía, con todo lo que se estaban trayendo de Egipto, lo que se estaba descubriendo, y la gente la perdió con esto. Aquí acaban de mencionar algo que, más que un símbolo de estatus, podría ser un programa aparte, que cuando te diste cuenta que tu pan era rico.
Ah, coño, qué buen tema. ¿Cuándo te diste cuenta que tu Sí. pana era rico? O Por cuando te ejemplo, diste acabo de cuenta- nombrar uno. Cuando yo fui a casa de los Machados y veo de los Acedos un piano de cola. Ellos tenían piscina, ya vamos a tocar la piscina, pero piano de cola, piano de cola. O sea, porque tener un piano de pared, ok, la gente le gusta la música y, y los teclados no se habían vuelto tan populares y eran caros los teclados, no eran, es que vino el órgano, en un momento, el órgano Yamaha, se convirtió en un elemento de tener en casa, pero cuando tú ves, llegas a casa de alguien y el apartamento que lo sube el ascensor que lo sube a este apartamento es privado, es decir, abre directo al apartamento. Ah, sí. Ese es un momento que tú dices, no, vale, ya va, espérate, déjame ir al carro, cambiarme los zapatos. Sí, sí, yo fui a casa, a una casa así y me sorprendió. Y entonces me puse todo aquí que, ay, sí. Y si alguien entra a tu casa, eso no se puede. Y yo, yo- El ascensor que se abre directamente en el Ahí lo apartamento es, mencionaron a mí me pasó, en el no voy a chat. decir, pero eran dueños de una gran tienda y yo, bueno, sí, me contrataron por unas clases. Llego a la casa y llego a un edificio. Y claro, yo tengo el nombre del edificio. Y yo veo una puerta, pero estoy buscando los apartamentos. Estoy hablando de un edificio de 4 pisos. 4 pisos. Y yo no veo apartamentos. Bueno, pero veo un solo timbre, toco el timbre. Me abren, paso, e imagínate que por fuera tú ves un edificio de 4 apartamentos y cuando tú entras es semihueco. Es decir, tú puedes ver hasta el último piso. Hay una escalera y todo el edificio es de ellos. Ah, bueno. Ok. Y, hermano, no, y el otro de a ver, es que esto es la gente dice que yo invento vainas en mi vida. En una época, me contrataron unas familias adineradas, que se conocían todas entre ellas, para darles clases de Historia de la Cultura, porque yo le daba Historia de la Cultura a uno de sus hijos en Escuela de Comunicación Social de la Católica. Voy a la primera casa y la idea es, mira, nosotros vamos a hostear esto en una casa distinta cada noche de todas estas familias. Yo, perfecto, no hay ningún problema. Voy a la primera casa, la señora pone, bueno, una mesa con unas cositas para comer y hay sus licorcitos. La siguiente, contraté un mesonero. Y hay más cosas en la mesa. Y yo ya en la primera hice que esto se va a volver una pica. Ah. Ok. La Siguiente, carrera armamentista. mesonero, broma, y había un grill en el Toldeca. que estaban saliendo cosas cocinadas en vivo. Y un camión de toldeca ahí. La cuarta, había 2 mesoneros y fue una casa, no muy lejos de aquí, que increíble, todas las casas bellísimamente decoradas. Debo hablar que esto no es nuevo riquismo ni de vaina, esto es gente con un Sí, gustazo. una gente con un... Un gustazo increíble. Llegamos a la casa, no, la clase va a ser abajo. Porque yo veo una piscina cuando entro a la casa. Y bueno, claro, obviamente esta casa va a tener una piscina. Mm. No, la clase va a ser abajo. Bajo. Y abajo hay un sótano con unos muebles de cuero increíbles. Un señor, por supuesto, ya hay un bar y un señor. Y un vidrio por donde se ve la piscina por dentro. Y cuando vi vidrio con la piscina por dentro, dije, desbloqueado, hermano, desbloqueado el nivel. Y de hecho lo dije ese día, dije, mire que esto tiene que parar. Porque la última clase va a ser en la Esmeralda. Y esto ya no tiene sentido. Que de hecho les debo una disculpa porque recuerdo que preparé una clase sobre historia del cristianismo. Estaba remamado y no sé por qué mencioné que, no, porque Pablo no fue de los apóstoles, pero él llegó después. Y yo que claro que llegó después, llegó mucho después. A Pablo se le apareció Jesús. ¿Me explico? Pero yo en mi locura, y todavía hasta el día de hoy me levanto, que no debía haber dicho eso, pero qué loco estoy. ¿Sabes lo que es como docente decir? Y yo lo dije con la cara más, ¿sabes? Claro, y te creen. No sé, espero que no me hayan creído, espero que hayan revisado. ¿La suegra entubada en una cama cuenta como momia? No. La tulipmanía. Obviamente había pero que que vas a desnudar a tu suegra delante de tus amigos. Vas a hacer un boxing de tu suegro que le va a quitar Qué el tubo. horrible. Ojo, también había símbolos de estatus que eran, en una época, unos eran tener reliquias coloniales, es decir, un cuadro colonial de Jesús, pero de la época de la colonia, porque hubo un arquitecto venezolano que se dedicó a restaurar muchas casas coloniales, pero en el proceso, él decía, esta viga no sirve, esto, o sea, y terminaban vendiéndole, y nosotros tenemos todavía por ahí un candelabro de la época colonial, y estaba también el tener un objeto precolombino. No, yo no. ¿No llegaste a ver No. la de objeto precolombino? No, por lo menos en mi casa no tuvimos ni Obra de arte en el candelabro. jardín, otra indicación de esta gente ya lo llevó a otro nivel. Obra de arte abstracta en el jardín, y ahí sí entra el que tenía cruz. O sea, todo el mundo tuvo un trompis. Tú habrás visto los trompis. Ah, no. Nunca llegaste a ver un trompis. O sea, capaz sí, y no sé qué se llama yo trompis. los veía, pero en las casas de mis amigos con billetes. Briseño,
Acuérdate o sea, bueno, acuérdate, ¿no? Yo creo que tú estabas un poco por encima del nivel Sí, no, yo no tengo ninguna duda. Él no tiene ninguna duda que nosotros somos un par de No, pelabolas. pero te digo, Trompis. estos son los cuadros de Guido Sí, Trompis. eso, las muñequitas esas. Y estas muñequitas se volvieron... Sí, Yo tengo un Claro. primo, yo Sí, tengo un sí, primo sí. que estuvo preso porque se robó unos cuadros de Virgilio Trompi. Esa es mi relación con Virgilio Trompi, es que mi primo estuvo preso en Katia como 2 años porque se robó unos cuadros de Virgilio Y Trompi. acabo de ver uno que vendió mi mamá. Y el caso de Trompis es que todo el mundo tenía que tener un Trompis. Llegó un momento que si no tienes un Trompis, o sea, no invitas a nadie a la casa. Y entonces se puteó Trompis. Sí, Y entonces la cosa era tener un Soto, un Cruz 10, sí. así sean grabados. Que los grabados Una fuera serigrafía. una serigrafía que siempre decían una de 100, la 98 de 100. Ujú. Y firmada, venía firmada a mano por Cruz 10 o por Soto. Y ese era Qué uno. qué bueno contratar a Cruz 10 para que te haga un piso en tu casa. Bueno, pero tú quieres saber algo. En La Guaira, a una cuadra donde quedaba el museo Armando Reverón, que se lo llevó el deslave, había un edificio donde una amiga mía tenía su apartamento de playa. El edificio tenía, si no era un Cruz 10, era un Soto, de mural en la fachada que daba hacia el este. Ujú. Todo el lado del este, como daba hacia el mar, los balcones, todo estaba hacia el mar, y había una parte que era completamente sólida, sin ventanas ni nada. Entonces, eso había sido pintado con una escogencia de colores que había hecho Cruz 10 o Soto. O se lo Bueno. compraron, o era No, muy pero es para el que- constructor. Pero es que, o sea, era un símbolo de estatus también tener ciertas propiedades vacacionales en La Guaira. Ah, no, claro. Símbolo de estatus, Hermano. tener apartamento en la playa y luego No, pero Puerto no cualquier Azul. apartamento No, en la no. playa. Estamos hablando de ciertos edificios muy específicos de Macuto y Caraballeda, que el que tenía un apartamento ahí, Ujú. tú sabías que esa gente era los que tenían en Caracas una cancha para jugar polo en la casa, con un caballo. Y llegó un día y ella baja y me llama. Porque sabe, soy profesor de arte. Dice, no sabes lo que esta gente acaba de hacer. Yo, ¿qué pasó? Me fui de vacaciones 3 semanas a ver a mis hijas en Canadá. He vuelto y estos imbéciles han pintado encima del crucero. Nadie en el edificio sabía que eso da valor. Y entonces cuando alguien le dijo, pues ella pidió un asunto de condominio, que fue el responsable de esto. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Y tal, qué sé yo. Queda más bonito así, se deteriora menos el edificio. Ella lo miró y le dijo, mire, señor, su propiedad valía el doble de lo que Claro. valía antes de que usted pintara eso. Solo el único gusto que yo tengo es que su ignorancia le costó plata, porque yo no pienso vender mi apartamento de playa, porque a mí me encanta mi apartamento de playa y se lo voy a dejar a mi hija, que es la única que se quedó aquí. Pero usted perdió la mitad de su plata. O sea, lo pintaron, hermana. Lo pintaron. O sea, como que alguien llegara al aeropuerto de Maiquetía y dijera, parque flotante, hermano. Esta baldosita. Exacto. Y Mira, este yo- barco, Y lo quítamelo pegaron de con aquí. pega amarilla, ¿sabes? Que después ya no hay manera de ¿Tú te, recuperar. tú te imaginas que haya un día una vaina y de repente, así como cuando están restaurando una obra y que mira, detrás de la Mona Lisa había otro cuadro de Da Vinci, entonces están echándole pintura ahí al edificio de la playa y que, marico, detrás de esta vaina hay un Soto, hay un diseño de Cruz 10, hay un arte cinético de Cruz 10. No, y eso no se podía raspar así. Marico, ya voy a raspar todas las puertas, todas las paredes de mi casa a ver Ahora, si consigo algo allá Te voy a confesar algo, y no es por, ay, yo quiero tirármelas de pobre. Nosotros teníamos estatus, pero teníamos estatus prestadísimo. Lo que acabas de oír es mucho más largo en Patreon, mucho más libre. Patreon, que es una plataforma de suscripción donde comparto contenido de audio y video, también a veces algún texto. Y, por supuesto, chateo con todos ustedes en la propia aplicación de chat que tiene Patreon. Te puedes suscribir completamente gratis y eso implica que no tienes ni siquiera que meter tu tarjeta de crédito. Y eso te permite recibir la invitación muchísimas veces a venir a las grabaciones en vivo por Zoom. Ahora, con el tier más bajo, que es $2 al mes, que no lo he cambiado en 3 años, tú puedes tener esa invitación, pero además recibir el que se vayan todos completo en audio. Con 5 recibes el que se vayan todos, recibes la invitación, pero recibes también, al igual que el de $2, el episodio perdido, que son episodios que nada más vas a conseguir aquí de hace 10 años, de hace 12 años, de hace 11 años, y vas a recibir el aburrido, que soy yo literalmente siendo fiel a la palabra aburrido. Estoy leyendo artículos para que tú los tengas que yo he considerado importantes durante la semana. Eso
Si lo haces con el de $10, lo recibes todo igual en video. Y con el de 20, bueno, con el de 20 ya hago striptease para ti. No, mentira, no hago ningún striptease. Pero recibes también shows de comedia que nadie más está viendo, a los cuales nadie más tiene acceso. Entonces, allá abajo te estoy dejando los datos para que le eches pichón y te suscribas. Y antes de que se vayan, muchachos, tengo que contarles si estás en Valencia o en Maracay o tienes familia allá, gente que quieres mucho, gente que odies, invítalos a mi unipersonal de stand-up Inocente, que voy a estar presentando el 7 de noviembre en Valencia y el 8 de noviembre en La Cafebrería. Las entradas las pueden conseguir en el link de mi biografía de Instagram, @ValentinaVLive. Espero verlos por allá, los quiero mucho.